Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio, el gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia del Señor. Ahora vamos a continuar con el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 2 y 3. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que no la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Glorifico tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y es verdadera. Te pido, Padre Santo, de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta es la segunda parte de la clase, ya que la clase anterior fue la disponibilidad del reposo. Vamos a continuar, son 4 puntos que debo tocar. Y esto vamos a entrar en la segunda parte, que son los elementos del reposo. Desde el lado humano, el primer requisito para la salvación es la fe. Oír el Evangelio es esencial, pero no suficiente. Los israelitas de aquel antaño oyeron otras buenas nuevas del reposo de Dios, pero no les sirvió de nada porque no lo aceptaron. No confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas. No sirve de nada que oigamos si no creemos. Hermanos, ese es el énfasis aquí. Oír las buenas nuevas del reposo de Dios no se produce beneficios ni ganancias a ninguna persona en ningún momento, a menos que el oír esté acompañado de fe. Es una tragedia que el infierno vaya a estar lleno de personas que dirán, como dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Jesús nos dirá, nos va a declarar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el conocimiento y las obras están unidas, pero con su fe. Los judíos se ponían muy orgullosos del hecho de que ellos tenían la ley de Dios. Pero aparte de la ley de Dios, ellos tenían las ordenanzas y los rituales de Dios. Ellos se sentían unas personas especiales, orgullosas por ser descendientes de Abraham. Pero Jesús advirtió: ¿creían como Abraham? ¿Actuaban como él? Vea usted el libro de Juan, capítulo 8, 39. Pablo les recordó a sus compatriotas judíos en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 29. Le dijo: sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino esto viene de Dios.
especialmente hablando un judío incrédulo es una contradicción. Eso es una contradicción. Ser judío bajo el antiguo pacto no era asunto de tener la ley, sino de obedecerla. Ser cristiano bajo el nuevo pacto no es asunto de conocer el Evangelio, sino de confiar en él. Tener una Biblia, leerla, conocerla o llevarla cada domingo a la iglesia e inclusive enseñarla, no nos hace cristianos, hermanos. Lo único que nos hace cristianos es confiar en aquel de quien la Biblia testifica. Jesús les advirtió en el libro de Juan 5:39, le dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, entendamos esta parte. La cuestión no es el conocimiento o las obras, sino la fe. Pablo estaba feliz y agradecido con los cristianos de Tesalónica, no solamente porque habían aceptado el Evangelio como la palabra de Dios, sino que creían. Vea usted, estudie Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esto significa que debemos entregar toda nuestra vida al servicio de Cristo. Ahora, los dos lados de esta verdad, tanto el positivo como el negativo, son categóricos y absolutos. Los que han creído entrarán en el reposo y los que no han creído no entrarán en el reposo. Lo que se cree y lo que no se cree son cosas muy serias. Desde la perspectiva humana, creer y ninguna otra cosa nos salvará. La incredulidad, acompañada del resto de las cosas, nos condenará. Estos son dos de los lados igualmente verdaderos del Evangelio, que es buenas nuevas, igualmente verdaderos del Evangelio, que es buenas nuevas solamente para quien lo acepta de todo corazón. Ahora, entiende esta parte. Nuestro reposo es el reposo divino. Y aquí entienda y ponga atención, porque hay otro punto que deberíamos mencionarse aquí. El reposo prometido a quienes creen es el reposo de Dios. El reposo de Dios de su obra en la creación. ¿Se acuerda usted de la creación cuando terminó? Él dijo que ha terminado. Pero observe una cosa, Cristo también nos da reposo. El reposo de Dios de su obra en la creación y el reposo que nos da en Cristo no son la clase de reposo que produce debilidad. Claro que no, sino el propósito de las obras terminadas. Cuando Dios terminó la obra de sus 6 días y el séptimo día descansó, es necesario que lo tenga en cuenta en esta clase. Las obras suyas estaban acabadas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Dios ya lo había hecho todo. Ha culminado su obra y está al alcance todo por la fe. Quien quiera entrar en ella y participar de ese reposo. Cuando Dios, hermanos, terminó la creación, dijo brevemente en el capítulo 2 de Génesis, terminé. He creado un mundo maravilloso para el hombre y la mujer. Les he dado todo lo necesario.
terrenalmente hablando. Inclusive el, el uno al otro, para que tengan una vida completa, bella y satisfactoria. Más importante aún, hermanos, tiene una comunión perfecta, intacta, sin mancha conmigo, dice Jehová. Ahora yo puedo descansar y ellos pueden descansar en mí. La vida antes del pecado es una cosa diferente. Cuando Dios hizo su creación, al hombre, a la mujer, lo hizo todo perfecto. No había pecado. Hebreos 4:4 nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mire qué importante es este punto. Porque el reposo del sábado se instituyó como símbolo del descanso verdadero que vendría en Cristo. Por esa razón, el nuevo pacto se desarrollaron bajo las leyes ceremoniales del sábado. Cuando vino el verdadero reposo, el símbolo ya era innecesario. Observe lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, un luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entendámoslo mejor. Cuando Adán y Eva era completamente justo, cuando Dios lo creó. Usted imagínese a Adán, Eva, caminaban, hablaban con Dios de una forma regular y naturalmente. Hablaban entre ellos. Estaban en el reposo, en el sentido original de reposo y más completo. Dependían de Dios para todo. Ellos no tenían ansiedades, no tenían preocupaciones, no necesitaban perdón de Dios, porque no existía el pecado en aquel entonces. No necesitaban consuelo, porque nunca estaban acongojados. No necesitaban aliento, porque nunca fracasaban. Solo necesitaban la comunión con Dios, por Él que fueron hechos. Esto era su reposo, el reposo en Dios. Dios completó su obra perfecta y descansó. Ellos eran su obra perfecta y descansaban en Él. Ahora, hermanos, escuche esto. Pero algo terrible sucedió cuando Satanás comenzó a poner en duda la palabra, la integridad y el amor de Dios. Adán y Eva decidieron creerle a Satanás. Confiaron en él antes que Dios. Cuando perdieron la confianza en Dios, perdieron lo que conocemos el reposo divino. Y desde ese entonces hasta hoy, el hombre está separado de Dios, no solamente separado, sino que el hombre desde aquel entonces es pecador. Sino, hermanos, vive intranquilo. Porque todo el propósito de la Biblia y toda la obra de Dios en la historia humana tiene una sola razón de ser: llevar al hombre de vuelta al reposo divino. Vaya entendiendo el reposo antes del pecado para poder entender el reposo después del pecado. El reposo en Dios y el reposo en Jesucristo. Ahora, para lograrlo, Dios tuvo que eliminar todo tipo de barreras que apartaban de ese de reposo. La barrera lo separaba de Él. Entonces Él envió a su Hijo para hacer precisamente eso, proveer una vez más
el descanso del hombre en su creador. ¿Cómo? Por medio de la muerte de Cristo, se vuelve a ofrecer la vida a los hombres. Reposo es otra palabra de vida. La vida como Dios quería que fuera. Hasta las personas que vivieron antes de Jesús fueron salvas por lo que Dios iba a hacer mediante su Hijo. Cristo cargó los pecados del pasado y carga los pecados del futuro. Y el reposo de Dios por medio de Cristo ha estado disponible para todo aquel que en Él crea. Quienes pecaron, hermanos, mientras vagaban por el desierto, no se perdieron no solamente entrar en Canaán, claro que no, a menos que hayan ejercido una fe personal en Dios en algún momento durante esos 40 años. También se perdió la vida eterna, de la cual Canaán era solamente un símbolo, porque Canaán era un lugar de descanso. Pero el descanso divino es diferente. Veamos qué dice Hebreos versículos 5 y 6. Vamos a mirarlo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de la desobediencia. Esto es un decreto divino. Ese es un reposo que pertenece y permanece para todo el que quiere venir. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer las cosas, cortarlas. Eso había significado que Dios comenzó algo que no merecía la pena completar. Pero Él no hace ese tipo de cosas. Dios no estableció a la humanidad para nada. Claro que no. Alguien tendría que entrar al reposo y Él proveyó la falta de algunos para que entren en Él. Cuando el hombre perdió el reposo divino, ¿se acuerdan el reposo de Adán y Eva? Dios comenzó inmediatamente el proceso de la recuperación por medio de su Hijo, Jesucristo. Algunos volverían al reposo. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él y su plan no va a frustrarse por un arcángel rebelde o una humanidad incrédula. Por tanto, por, por decreto divino, siempre ha habido un remanente de creyentes, incluso en el incrédulo Israel. Leamos y estudiemos Romanos 11:5. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entiéndalo bien. Es un remanente escogido por el Señor. Hermanos, entienda esto. El camino al reposo divino siempre ha sido angosto. Y solo algunos, entre todos los humanos, lo han encontrado. Pero algunos deben entrar, porque el propósito de Dios debe cumplirse. Él diseñó por decreto divino un reposo para la humanidad. Por tanto, algunos humanos entrarán en él. Hay un segundo elemento. El del reposo que aquí se menciona es el decreto soberano de Dios. Se menciona en segundo lugar, pero fue primero. Sin el decreto divino, hermanos, la fe del hombre sería fútil y carecería de valor. Somos salvos por dos razones. La primera razón, escríbalo, es la voluntad de Dios manifestada en el envío de su Hijo
para salvar a los hombres. Es el punto número uno. El punto número dos es que nuestra libertad, expresada en nuestros comienzos, en que su Hijo nos salva, es el segundo punto. Podemos obtener la salvación porque Él planteó salvarnos antes de que el mundo fuese creado. Esta es la predestinación, un tema que luego se puede explicar, o la elección. Cuando yo estudio el libro de Juan capítulo 6, 44 y el capítulo 6, 65, nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo envía, no lo trajere. Y el 65, 6 y 65 del libro de Juan dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí, hermanos, la fe personal es necesaria. Antes que Dios pueda aplicar su redención en nosotros, sin embargo, nuestra fe personal es eficaz, porque antes el Padre nos llevó al Hijo. Podemos tener salvación porque Dios quiere que seamos salvos. Solo la desobediencia nos mantiene afuera. Veamos el versículo 7, capítulo 4, versículo 7 de Hebreos. Otra vez determina un día, y esto es importante que lo entienda. Un día es hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Ese es el tercer elemento del reposo, que es una acción inmediata. Dios determina un día y el día para usted es hoy. La oportunidad de entrar al reposo de Dios permanece, pero no en una forma infinitiva, indefinida. Para todo individuo terminará con la muerte o mucho antes. Y para toda la humanidad terminará en el último día. La era de la gracia no es para siempre, hermanos. Tiene un tiempo. Por esa razón, la acción inmediata es la base de entrar en el reposo de Dios, de ser salvo. Pablo nos dijo en 2 de Corintios 6:2, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Cuando Dios vio la civilización que estaba a punto de ahogarse cruzando, dijo en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, una persona no tiene más que una vida en la tierra para creer en Dios. La esperanza de vida hoy es mucho menos de 120 años. Y por supuesto, ninguno de nosotros tiene garantizado que logrará vivir hasta esos 120 años. Dios limitó el tiempo para la salvación. Este es el día de Dios. Este es el momento. Este es el último día, la única oportunidad en la que podemos estar seguros. Veamos Hebreos 4, 8 al 10, que es nada menos que la naturaleza del reposo. Veamos la palabra. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Este que acabamos de leer es algo espiritual.
El reposo del que aquí se habla no es el descanso físico, hermanos, de Canaán, claro que no. Aquel era solamente una imagen, porque si Josué, y entienda esto, hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El reposo verdadero de Dios no viene por medio de Moisés, ni de Josué, ni de David, viene por medio de Jesucristo. El reposo de Dios no es esencialmente físico. Es verdad que el reposo en Dios y la confianza en sus promesas nos pueden aliviar de los nervios, de las tensiones y de otros problemas físicos. Pero tales cosas son derivadas de su reposo. Muchas sectas religiosas en el mundo prometen a sus seguidores felicidad, riqueza, salud en esta vida. Pero les digo yo, la Biblia no dice esto. El reposo de Dios que Él promete es el reposo espiritual, no físico. Independientemente de los beneficios físicos terrenales que el Señor nos pueda dar. Su promesa básica es el reposo espiritual, la bendición espiritual. Hermanos, algunos de los creyentes más fieles en Dios son los que están más ocupados, más trabajadores, incansables. Conozco muchos de ellos. Y a veces hasta los más afligidos. Sin embargo, entienda usted, ellos están en el reposo de la salvación divina. Están trabajando, atareados, trabajando en la obra. Ahora entienda esto. La expresión pueblo de Dios puede referirse en general a alguien que conoce a Dios. Pero aquí se refiere específicamente a Israel. La salvación es primero que todo para Israel. El Evangelio de Romanos 1:16 nos dice así: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oiga bien, a todo aquel que cree. Pero dice al judío primeramente y también al griego. Existe, hermanos, un reposo para el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, Israel se le designaba el pueblo de Dios. El reposo espiritual divino se prometió primero para Israel. Y no habrá terminado, entienda esto, no ha terminado Dios con Israel hasta que no entre en su reposo. Veamos Hebreos 4:10. Aquí nos dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras como Dios en las suyas. Este es un reposo futuro. Vaya usted anotando. El reposo de Dios también es futuro. Juan oyó las palabras hermosas desde el cielo en su visión en Patmos. Mire Apocalipsis capítulo 14:13. Escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este versículo 4:10 de los Hebreos anticipa el día final en que cesaremos todas nuestras fuerzas y obras. Entraremos en la presencia de Jesucristo. Esto incluye el reposo promedio a Israel, el reposo final de Israel y todo el resto del pueblo de Dios. Cesarán sus obras y descansará como lo hizo Dios cuando terminó su creación. Esta es la realidad del reposo del sábado. Veamos Hebreos 4, 3, 11 al 13. Este es el cuarto punto.
la urgencia del reposo. Miren lo que nos dice la palabra. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. ¿En qué? En semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que un día darle cuentas. Hermanos, la necesidad del reposo de Dios es urgente. Las promesas deberían asegurarlas con diligencia. El propósito intenso y preocupación no es que alguien pueda por sí mismo alcanzar la salvación, no, hermanos, sino que debería buscar con diligencia y entrar en el reposo de Dios por medio de la fe. Créalo, antes que se pierda la oportunidad como la perdieron los israelitas en el desierto. Ahora, nosotros no podemos jugar con Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire usted que dice, y discierne los pensamientos del corazón. Este versículo que hemos leído significa que los lectores que están dudando de confiar en Cristo, que incluso están considerando caer de nuevo en el judaísmo, porque este libro fue hecho para el judaísta, harán mejor en preocupar entrar en el descanso de Dios con diligencia. Porque la palabra de Dios está viva, no es estática, sino que activa constantemente y puede perforar hasta las partes más profundas del corazón para ver si cree de verdad o no cree. De modo que la palabra de Dios no solamente salva, sino que también nos consuela, nos alimenta, nos sana. También es una herramienta de juicio y ejecución. En el día del gran juicio, cuando estemos ahí, su palabra penetrará y desnudará los corazones que no han confiado en Él. La farsa y la hipocresía quedarán descubiertas. Y ninguna confesión de fe, no importa qué tan ortodoxo usted sea, ninguna lista de buenas obras, no importa cuán sacrificiales sean. Hermanos, los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios discierne perfectamente. Es la perfecta crílicos, de donde obtenemos el crítico. No solamente analiza perfectamente todos los hechos, sino que todos los motivos intencionales, creencias que ni siquiera el más sabio de los jueces o críticos humanos podría discernir. La espada. De su espada no cometerá error en el juicio de la ejecución. Ahí estaremos. Se quitarán todos los disfraces de todas las personas y solo la persona real quedará a la vista. Hermanos, aquí hay una palabra que me preocupa, abierta. La palabra que se traduce abierta tenía dos usos diferentes en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, los luchadores peleaban, pero lo cogían de la garganta. Con esta posición, inevitablemente, los dos hombres estaban cara a cara. Ese es un punto. El otro es ver que los judíos penales, oiga bien, judíos penales,
se le ataba en su gaga afilada un cuello, en su cuello acá, del acusado, con la punta justa debajo de su mentón, una espada. Con la punta, ahí estaba bien puesto, de modo que no podía ni inclinar su cabeza, porque obviamente se iba a cortar, sino que tuviera que mirar al juez, sin bajar la cabeza, mirándolo al juez cara a cara. Los dos usos tienen que ver con situaciones graves. Es una cara a cara cuando el incrédulo llegue al escrutinio de la palabra de Dios. El incrédulo está frente a su Señor. Inevitablemente, estar cara a cara con la verdad perfecta sobre Dios y sobre sí mismo. Hermanos, a la luz de un juicio tan perfecto y veraz, y de un reposo tan maravilloso y hermoso, ¿cómo nosotros vamos a tener un corazón duro ahora? Entienda esto. No sabemos cuándo será su último día para usted, pero aún tiene tiempo para arrepentirse. Cristo lo ama. Bendiciones.